Muy buenas. A ver, los problemas de química seguro que más de una vez nos hemos quedado en blanco sin saber por dónde empezar. Pues bien, aquí vamos a ponerle remedio. Nos vamos a centrar en dos temas que suelen dar guerra, las disoluciones y las leyes de los gases. Y lo mejor de todo es que nos vamos a olvidar un poco de la teoría pura y dura para ir directos al grano, a las fórmulas y a los pasos que hay que seguir para resolver los problemas típicos sin despeinarse. Ok, ¿cuál es el plan de viaje? Pues mira, es sencillo. Primero, vamos a poner los cimientos, a entender qué es esto del mundo de las disoluciones. Luego nos arremangamos y nos ponemos a calcular concentraciones. De ahí saltaremos a las tres leyes de los gases, que son fundamentales, y veremos cómo se usan en la práctica. Y para rematar, un buen resumen con todas las fórmulas clave que hay que tener siempre a mano. ¡Vamos allá! Venga, empezamos por el principio, el mundo de las disoluciones. Y antes de ponernos a hacer ni un solo cálculo, hay que tener clarísimos tres conceptos. Son, vamos, el ABC. Sin esto es imposible entender lo que viene después. El primer concepto es, ¿qué es una disolución? Pues pensemos en algo súper cotidiano. Echamos sal en un vaso de agua y removemos. ¿Qué pasa? ¿Que la sal desaparece? Bueno, no desaparece, claro, pero ya no la vemos. Los componentes no se distinguen. Pues eso, exactamente eso, es una disolución. Una mezcla que es igual por todas partes, o sea, homogénea. Vale, y en esa mezcla tenemos dos actores. El primero es el soluto. Es fácil, es lo que se disuelve. En el ejemplo de antes, la sal es el soluto. Es la sustancia que está en menor cantidad y que, como decíamos, parece que desaparece en la otra. Y si la sal es el soluto, ¿qué es el agua? Pues es el disolvente, es la sustancia que está en mayor proporción y básicamente la que hace el trabajo de disolver al soluto. Y ojo, porque en la gran mayoría de problemas de química, sobre todo si hablan de disoluciones acuosas, el disolvente va a ser el agua. Es el disolvente universal por excelencia. Bueno, ahora que ya hablamos el mismo idioma con soluto, disolvente y disolución, vamos a los números. Ahora toca hablar de la concentración. ¿Y qué es eso? Pues ni más ni menos que una forma de medir cuánto soluto hemos echado en la disolución. Vamos a ver las dos maneras más típicas de calcularla. La primera forma, y súper común, es el porcentaje en masa. Es bastante fácil de pillar, la verdad. Lo que nos dice es, de cada 100 gramos de nuestra disolución, ¿cuántos gramos son de soluto? Así de simple. La fórmula parece un juego de niños, pero ¡ojo! Mucho cuidado con esto. La masa de disolución que va abajo en la fórmula no es la masa del disolvente, es la masa de todo, o sea, la suma del soluto más el disolvente. Parece una tontería, pero es el fallo más típico, ¿de verdad? Venga, vamos a poner esto en práctica, para que quede clarísimo. Imagina que disolvemos 7 gramos de nitrato de amonio en 200 gramos de agua. La pregunta es, ¿cuál es la concentración en porcentaje en masa? Vamos a resolverlo juntos, paso por paso. A ver, primer paso, y el más importante para no meter la pata, calcular la masa total de la disolución. Sumamos los 7 gramos de soluto y los 200 gramos de disolvente. Total, 207 gramos. Ahora ya sí, aplicamos la fórmula. Dividimos la masa del soluto, que son 7, entre la masa total, 207, y lo que nos dé lo multiplicamos por 100. Y listo, el resultado es un 3,38%. Vale, esa era una forma, pero hay otra también muy habitual para medir la concentración, los gramos por litro. El nombre ya nos da una pista enorme, ¿verdad? Es simplemente decir cuántos gramos de soluto tenemos por cada litro de disolución. Se usa un montón cuando trabajamos con volúmenes. Y la fórmula es súper directa. Cogemos la masa del soluto en gramos y la dividimos por el volumen de la disolución en litros. Aquí la única trampa en la que se puede caer es con las unidades. Siempre, siempre, siempre hay que asegurarse de que el volumen esté en litros. Si nos lo dan en mililitros, lo primero que hay que hacer es pasarlo a litros, o el cálculo estará mal. Muy bien, pues dejamos las disoluciones por un momento. Vamos a cambiar de estado de la materia y a meternos con los gases. Para poder entender cómo se comportan, los químicos usan un modelo, una especie de simplificación que se llama gas ideal. A ver, ¿qué es eso de un gas ideal? Es un concepto teórico, un gas perfecto que no existe en la realidad. Es como si nos imagináramos que las partículas de un gas son puntos diminutos que no ocupan espacio y que van cada una a su bola, sin chocar ni atraerse. Obviamente sabemos que los gases reales no son así, pero lo increíble es que este modelo simplificado nos sirve perfectamente para predecir su comportamiento en la mayoría de las situaciones. Y aquí está el meollo de la cuestión, el corazón de las leyes de los gases.
Hay que fijarse en el patrón, que es la clave de todo. Cada una de estas tres leyes lo que hace es congelar una de las variables, o la presión, o el volumen, o la temperatura, y nos cuenta qué pasa con las otras dos. Fíjate, Boyle nos dice que la presión y el volumen van a la inversa. Si una sube, la otra baja. En cambio, Charles y Gay-Lussac nos hablan de relaciones directas. Si una sube, la otra sube también. Esa es la lógica. Venga, ahora lo práctico. ¿Cómo aplicamos esto? Pues el truco para resolver cualquier problema de gases es leer el enunciado y buscar la palabra mágica, constante. En el momento en que el problema dice a temperatura constante o a presión constante, ya sabemos exactamente qué ley y qué fórmula tenemos que usar. Es la pista que lo resuelve todo. Empecemos por la ley de Boyle-Mariotte. Esta es la que usamos cuando el problema nos dice que la temperatura no cambia, que es constante. La relación, como dijimos, es inversa. Piensa en apretar un globo. Cuanto más lo aprietas, más presión, menos espacio ocupa, menos volumen. Y viceversa. La fórmula es sencillita. P1 por V1 es igual a P2 por V2. Vamos con un caso práctico. Tenemos un gas que a una presión de 17 atmósferas ocupa 34 litros. Y ahora comprimimos ese gas hasta que solo ocupa 15 litros. La pregunta es, si hemos hecho todo esto manteniendo la temperatura constante, ¿cuál será la nueva presión? Ahí está la clave. Temperatura constante. Eso grita, usa la ley de Boyle. Resolver esto es bastante mecánico. Primero ponemos en orden los datos que tenemos. P1 es 17 atmósferas, V1 son 34 litros y V2 son 15 litros. Lo que queremos saber es P2, así que despejamos P2 de la fórmula, que sería P1 por V1, todo ello dividido entre V2. Metemos los números, calculamos y nos da 38,53 atmósferas. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Hemos reducido el volumen, así que la presión ha tenido que subir. La ley se cumple. Pasamos a la ley de Charles. Esta la usaremos cuando lo que se mantiene constante es la presión. Aquí la relación es directa. Si calentamos un gas, se expande, ocupa más volumen. El ejemplo perfecto es un globo aerostático. Pero, atención, que esto es súper importante. Para que estas fórmulas de gases funcionen, la temperatura tiene que estar siempre en Kelvin. Siempre. Si está en Celsius, lo primero es convertirla. Si no, los cálculos darán resultados absurdos. Y para cerrar el trío tenemos la ley de Gay-Lussac. Esta es para cuando el volumen es constante, por ejemplo, dentro de una botella o un recipiente que no puede cambiar de forma. La relación aquí también es directa. Si calentamos el gas, la presión aumenta. Y esto explica por qué nos dicen que nunca dejemos un bote de laca o un desodorante al sol. El calor aumenta la presión interior hasta que, ¡boom!, puede explotar. Bueno, hemos visto bastantes cosas, ¿verdad? Disoluciones, gases, presiones, así que vamos a hacer una pequeña pausa para ponerlo todo en orden. Lo que viene ahora es básicamente el resumen, la caja de herramientas con todo lo imprescindible que hemos ido viendo. Y aquí está, todo junto y bien ordenado. Por un lado, las dos fórmulas para las concentraciones. Por otro, las tres leyes de los gases. Esto es, en esencia, el kit de supervivencia para enfrentarse a un montón de problemas de química básica. Una buena chuleta, vamos. Y ya para cerrar, vamos a darle una vuelta de tuerca a todo esto. Porque hemos estado viendo fórmulas, números, pero esto no son solo ejercicios para un examen. Pensemos en el mundo real. La mezcla de gases en una botella de buceo, la concentración exacta de un jarabe. Ahí, un error de cálculo no es suspender, es algo mucho más serio. Detrás de cualquier proceso industrial o de laboratorio seguro, hay alguien que ha aplicado estas mismas fórmulas, para que todo funcione con precisión y seguridad. Ahí es nada.